Donald Trump ha vuelto a ganar y lo hizo con un respaldo más fuerte que nunca, especialmente entre la comunidad latina. ¿Cómo se explica que ese hombre que ha prometido detener la invasión migratoria y llevar a cabo la mayor deportación en la historia de Estados Unidos logre conquistar a tantos latinos? También es interesante comprender la montaña rusa emocional que ha significado para los votantes esta que fue de las campañas electorales más movidas de las que tengamos recuerdo. Como todas, ¿no? For the death penalty for any migrant that kills an American citizen or a law enforcement officer. November 5th, 2024 will be Liberation Day in America. I'm talking about it. No threat will shake me, no enemy will intimidate me. El 13 de julio de este año, Trump sufrió un atentado durante un meeting en Butler, Pensilvania, donde fue baleado, pero logró sobrevivir. Un par de meses después, el 15 de septiembre, el FBI informó que investigaba otro intento de asesinato mientras Trump jugaba golf en su club de West Palm Beach, en Florida. Además, el 21 de julio, a tan solo 4 meses de las elecciones, el presidente Joe Biden, después de un papelón durante el debate presidencial, anunció que se retiraba de la contienda, lo que dio paso a que Kamala Harris asumiera la candidatura presidencial por parte de los demócratas. Un cambio significativo en el panorama electoral, sin duda, y este giro inesperado reforzó aún más la sensación de un clima político volátil e incierto. El 12 de octubre, otro incidente. Un hombre fue arrestado en Coachella, California, intentando ingresar a un mitin con armas de fuego, lo que ayudó al contexto de creciente presión, violencia, tensión en torno a la candidatura de Donald Trump. Mientras todo eso sucedía, Trump parecía imparable y aunque las encuestas no le auguraban el éxito y los medios de comunicación masiva le hacían fuchi, Trump avanzaba como nunca, aunque no fuera tan visible. Pregunta, ¿hasta cuándo seguiremos creyendo en noticieros y encuestas? Empecemos por desentrañar esta gran paradoja, que es el apoyo creciente de los latinos a Donald Trump. Un presidente que ha hecho de la seguridad fronteriza y de la inmigración ilegal sus caballos de batalla. Y sin embargo, su respaldo entre los votantes latinos ha crecido notablemente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién tenía su corazoncito republicano en el closet? La respuesta podría estar en una sensación común, un malestar generalizado ante la inseguridad, la falta de control y la creciente violencia. No se trata de que los latinos estén a favor de las políticas de Trump contra la inmigración, sino de que muchos de ellos están hartos de una situación donde el crimen y la falta de oportunidades se sienten como una constante. Obviamente, los que tienen la capacidad de votar tendrán un origen latino, claro, pero también tienen un pasaporte estadounidense. En ese sentido, el discurso de Trump sobre el orden, la seguridad y la reconstrucción de la economía resonó en muchos latinos que buscaban soluciones más allá de las promesas vacías. Un ejemplo muy concreto lo encontramos en el condado de Starr, en Texas. Un lugar que con 97% de la población latina, o sea todos, ha pasado de ser un bastión demócrata a darle una victoria clara a Donald Trump en las últimas elecciones con 57% de los votos frente al 41% de Kamala Harris. Una tortilla que se voltea después de 132 años de votar a los demócratas. ¿Qué explica este giro radical? Bueno, tal vez la respuesta esté en la percepción de abandono por parte del gobierno, en la falta de oportunidades y en la promesa de Trump de devolver la seguridad y enfrentarse a los cárteles de la droga que afectan tanto a la comunidad latina en la frontera como a los ciudadanos en el resto del país. La victoria de Trump parece inscribirse en una tendencia continental. Viajando hasta el sur, llegaremos hasta Argentina. Allí Javier Milei ha logrado un ascenso meteórico con un mensaje muy similar al de Donald Trump. Ambos se presentan como outsiders de la política y están dispuestos a destruir el sistema que, según ellos, ha llevado a sus países a la decadencia. Trump en su campaña ha hecho de la lucha contra la inflación y la reactivación económica sus principales banderas. Under my plan, American
Workers will no longer be worried about losing your jobs to foreign nations. We're going to slash energy costs. We're going to get your energy bills in half, and that's going to bring down the costs, generally speaking. Por su parte, Milei también ha hecho de la lucha contra la inflación una de sus principales promesas, con una fuerte crítica al gasto público desmesurado. Ambos ven en el sistema burocrático y en la inflación descontrolada los mayores enemigos de la clase media, y ambos prometen soluciones drásticas. El lenguaje es similar. Mientras Trump habla de industrializar nuevamente Estados Unidos y frenar la subcontratación, Milei propone achicar el Estado, eliminar subsidios y devolver a los argentinos un poder adquisitivo que sienten perdido. Entonces, ¿qué está sucediendo realmente? Tal vez lo que estamos presenciando es una rebelión de la clase media cansada de las promesas incumplidas. Ya sea en el condado de Starr en Texas o en las calles de Buenos Aires, parece que los ciudadanos están dispuestos a arriesgarse con un cambio, a poner su confianza en propuestas que rompen con el sistema establecido y con los discursos de siempre, vacíos y bastante malos entregando resultados. ¿Son estas soluciones las correctas? ¿Es suficiente con recortar gastos, sellar fronteras y desafiar al sistema? El tiempo nos dirá si estas apuestas logran los resultados prometidos, pero lo cierto es que estamos viendo una tendencia global. La gente quiere soluciones rápidas, quiere acción y está perdiendo la paciencia con los políticos tradicionales. Estamos ante una reconfiguración del mapa político. Sin duda estamos ante la reconfiguración de un mapa político. La pregunta es, ¿hacia dónde nos llevará este nuevo escenario? No es una cuestión menor. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca por segunda vez hará una diferencia. ¿En qué sentido? Eso es crucial conocerlo. Para eso hablamos con el director fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom, Carlos Díaz Rosillo. Carlos, estamos en Buenos Aires. Acaba de terminar el curso de liderazgo en tiempos de crisis, organizado por el centro. ¿Cuáles son las crisis que auguras en el gobierno de Donald Trump? Espero que crisis para los enemigos de Estados Unidos. Las crisis son inevitables en los gobiernos. Crisis para los enemigos de Estados Unidos que en este momento están temblando porque saben que el presidente Trump va a venir con mucha fuerza a defender los intereses de los Estados Unidos, gústele a quien le guste. Uh-huh. Pero de verdad no ves cosas que hayan quedado en el tintero de la administración anterior. Sí, mira, siempre hay crisis internas en cualquier gobierno y usualmente las crisis no son tanto por lo que pasa, sino por cómo se responde a lo que pasa, ¿no? El mal manejo de la comunicación. Por eso en el curso, como bien sabes, parte del énfasis es en cómo manejar el tema de comunicación. Inevitablemente cuando hay crisis en un gobierno, y en todos los gobiernos hay crisis, es cómo manejas esos minutos, esas horas después de la crisis, porque muchas veces el mal manejo crea una crisis aún mayor. Y por eso tuvimos 3 diferentes sesiones enfocadas en el tema de la comunicación. Hay un tiempo de adaptación en cada gobierno, sobre todo con los gobernantes que llegan por primera vez a la Casa Blanca. Este no es el caso del presidente Trump, lo que augura una aceleración importante. Y quizás prueba de ello es la designación de Marco Rubio frente a la Secretaría de Estado, lo que ha abierto una ola de especulaciones en toda Latinoamérica respecto de qué sucederá. Claro. Mira, como bien dices, ya hoy el presidente Trump va a entrar a la Casa Blanca no como el primer presidente de Estados Unidos sin experiencia en gobierno, sino como alguien que ha tenido 4 años de experiencia como presidente y sabe que tiene que utilizar el poder que le otorgó el pueblo norteamericano con mucha fuerza, y parte de eso es nombrar, designar a gente que cumplan con su agenda, que implementen su agenda.
Y ciertamente la designación del senador Marco Rubio como futuro secretario de Estado es una gran oportunidad porque entiende muy bien el tema más importante para la política exterior de Estados Unidos, que es la confrontación con China, y sabe muy bien el peligro que presenta China en todo el mundo y particularmente en la América Latina, y es alguien que conoce la América Latina muy bien y que sabe que los Estados Unidos no puede seguir ignorando a la América Latina. Carlos, son tiempos rasposos, tiempos belicosos. Sin embargo, curiosamente y en contra de lo que la gente podría augurar por sus discursos, Donald Trump fue el único presidente que no llevó a Estados Unidos a un escenario bélico nuevo. Así es. Que no mandó ni un soldado a un conflicto fuera nuevo. De Estados Unidos. Al contrario, empezó a traer soldados. Es correcto. Y lo mismo dicen que sucederá en este periodo. Sin embargo, el mundo está más en guerra que cuando Donald Trump fue presidente por primera vez. ¿Qué auguras en ese sentido? Mira, ciertamente el mundo está en un momento mucho más crítico con conflictos por todo el mundo. Comencemos por el primer conflicto de este nivel en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que es el conflicto entre Ucrania y Rusia. Yo creo que el presidente Trump, al entrar de nuevo al gobierno, va a poder ayudar a negociar una paz entre ambos países. Yo creo que él va a llamar de inmediato al presidente Putin y al presidente Zelensky y crear las condiciones necesarias para que puedan dialogar, cosa que no han hecho durante esta administración, y lograr que se llegue a la paz. Ahora, ambas partes van a tener que ceder algo. Eso es precisamente el objetivo de una negociación. Y creo que el único que puede lograrlo es el presidente Trump, y creo que lo va a hacer a tan solo días de llegar a la Casa Blanca. ¿Y por qué la gente habla menos del conflicto en Gaza? El conflicto de Gaza es un conflicto mucho más complicado. Es un conflicto que no solamente es una disputa territorial, sino que es una disputa territorial, una disputa cultural, religiosa, que lleva cientos de años, ¿no? Más de 1000 años lleva este conflicto, que no se va a resolver de la noche a la mañana. Entonces, obviamente es un conflicto mucho más complicado, pero lo que sí te recuerdo es que el presidente Trump es el primer presidente de Estados Unidos en décadas que pueda lograr un acuerdo de paz entre Israel y 3 de sus antiguos adversarios, con los acuerdos de Abraham. Unos acuerdos históricos que recibieron bastante poca publicidad. Sí. Se mencionaron, pero no le dieron, creo que, el énfasis y la cobertura necesaria, y se estaban acordando otros más. Yo creo que los Estados Unidos puede jugar un papel muy, pero muy constructivo, que no lo ha hecho recientemente, y el presidente Trump creo que lo va a hacer. Ahora, no va a ser un conflicto fácil de resolver, no va a ser tan fácil como creo yo el de Ucrania y Rusia. ¿Me dejas hablar desde la caricatura del imaginario colectivo? Dirán, claro. Pero ¿cómo Estados Unidos va a detener una guerra con lo que le importa a la industria armamentista? Sí. Los Estados Unidos le importa mucho más la paz. ¿Por qué le importa la paz? Podemos hablar por tema idealista, pero también por comercio. Cuando un país está en paz, comercia más. Cuando un país como Rusia, como Ucrania, no tienen que preocuparse solamente de eliminar al otro, puede comerciar, puede comprar productos americanos, los americanos pueden exportar sus productos a ambos países, pueden establecer relaciones normales que permite el flujo de comercio, el flujo de bienes y servicios entre ambos países, que ayudan mucho más a la economía que la venta de armas. Estamos en Argentina y en Sudamérica China ha ganado terreno en materia comercial, escandalosamente, dirían algunos. Sin embargo, el acercamiento entre Donald Trump y Javier Milei parece augurar, uno inferiría que cierto retroceso en la profundización de las relaciones entre China y Argentina que sucedieron durante los gobiernos kirchneristas. Ojalá sea así. ¿Eso de qué manera, exacto, de qué manera sería posible? Eso puede ser posible. Número uno, todos esos cambios. Perdón por la interrupción, porque al mismo tiempo Trump permite una protección de la industria importante, ¿no? Claro, mira, no, como te dije al principio, no hay tema más importante, o no va a haber tema más importante para la política exterior de Estados Unidos que el tema de China. Al presidente Trump le queda muy claro que lo que vienen haciendo los chinos desde hace ya varias décadas va en contra de la seguridad nacional de Estados Unidos, no hay la menor duda. Pero Estados Unidos solo no puede exigirle a otros países que no comercien con China.
Y no pueden exigírselo porque los países tienen sus necesidades y si, por ejemplo, hay un proyecto de puerto como el de Chancay, en Perú, en el que existe la posibilidad de crear un gran puerto que facilite el comercio entre el resto del mundo y el Perú, si bien estoy seguro que los países latinoamericanos, si le das la opción de darle la licitación a un proyecto tan importante a una compañía china o a una compañía norteamericana, siempre van a escoger la norteamericana. El problema es que las compañías norteamericanas ni siquiera entran en la licitación. Los Estados Unidos está ausente de la región. Las compañías americanas tienen mucha menos penetración en estos grandes proyectos de infraestructura que las compañías chinas. Entonces, no solamente tiene que venir de Estados Unidos y tratar de que la América Latina comerse más con Estados Unidos. No, también tiene que venir de la América Latina y tienen que entender que tienen que tomar decisiones como las que se están tomando en el gobierno del presidente Milei. Viene de ambas partes. El gobierno americano tiene que dar incentivos para que compañías norteamericanas participen del crecimiento de la América Latina y la América Latina tiene que poner de su parte y dar las condiciones necesarias para que esas compañías puedan tener éxito. Tienen que dar seguridad jurídica, seguridad física, tienen que dar acceso a electricidad, a servicios básicos, porque una compañía no va a venir a hacer negocios en la América Latina si no pueden tener la certeza de que su inversión va a estar segura. No van a exigir necesariamente que tengan éxito, eso no se le puede exigir a un gobierno, pero sí se le puede exigir que den los servicios y las condiciones necesarias para que la compañía, para que el negocio pueda tomar raíz en ese país. Es breve porque será futurología, pero ¿es Marco Rubio el siguiente candidato republicano? La ventaja del Partido Republicano es que después de que el presidente Trump termine su periodo, pues sabemos que no puede reelegirse. Es correcto. Van a haber muchísimos candidatos y jóvenes. Obviamente está el futuro vicepresidente, el vicepresidente J.D. Vance, que se postularía como un candidato bastante obvio. Está el senador Marco Rubio. Hay gobernadores, hay senadores, todos jóvenes de una nueva generación. Yo creo que la contienda para la presidencia, que ya está comenzando, me imagino, claro, por supuesto, va a estar muy peleada y vamos a ver un liderazgo joven, un liderazgo nuevo y un liderazgo que va a continuar la línea del presidente Trump, porque si hay algo que nos queda claro es, con o sin Trump, el Partido Republicano ha cambiado. Hoy día el Partido Republicano es el partido de Donald Trump y creo que va a seguir así aún después de que Donald Trump termine su periodo como el presidente número 47 de Estados Unidos. Gracias. Gracias. Luis Quiñones fue consejero de la Casa Blanca y fue miembro en la campaña reciente de Donald Trump. Un hombre que conoce al presidente y que es capaz de narrar aspectos muy, muy poco visibles del candidato Trump, del presidente Trump. Luis, gracias por la conversación. ¿Cómo será el segundo mandato de Donald Trump al frente de la Casa Blanca? Muy complicado, ya que hay mucha gente que ya en el Congreso ha dicho que se le va a oponer, se van a dedicar a bloquear. En vez de trabajar juntos y ver el interés del país, ya están pensando en las polémicas personales, que no debería de ser así, francamente. Pero imagínate, una cosa que sí sucedió de estas elecciones que es muy significativo y nosotros lo veníamos anunciando, es que hemos despertado a un gran gigante que es el voto latino. Hasta el momento se había ignorado, se había puesto de una forma pequeña, todos nos tiraban una migaja por aquí, una migaja por allá, pero ahora se demostró que el voto latino ya no se puede tomar por contado y que es tan significativo que es más, ayer me estuvieron llamando muchas personas que quieren que empecemos un partido nuevo, ya que no confían en los partidos, donde los latinos tengamos la iniciativa y seamos igual, socios iguales en la nueva aventura. Y esta campaña que ha sido tan llamativa respecto de la relación del candidato Trump con el electorado latino, ¿cómo lo vivieron esto puertas adentro durante la campaña? ¿Cómo se decidieron los mensajes? Bueno, mira, en realidad nosotros empezamos con la idea de que el sueño americano o la pesadilla americana, una de las dos iba a sobrevivir y el voto iba a determinar cuál era la final. Entonces yo estuve empujando de que si no votamos correctamente vamos a tener una gran pesadilla, pero si votamos correctamente vamos a tener el sueño americano que todos conocemos y todos queremos lograr.
Y se discutió de que en realidad no íbamos a mentirle, no íbamos a tratar de lavar el cerebro a los latinos como se ha hecho tanto, porque eso es una falta de respeto. Se hizo un esfuerzo por 2 años de educarlos, irlos educando poco a poco cómo funcionaba el sistema electoral de Estados Unidos, por qué ir a votar en las primarias era importante, cómo determinar si en realidad el candidato era o no era lo que decían, si le estaban mintiendo. O sea que todo fue tratar de buscar la forma transparente de educar a las personas y luego enseñarles cómo balancear las promesas políticas que las puedes escribir en el hielo y ponerlas en el sol porque se desaparecen en cuanto son electos, o pasar a ser una persona que diga, sabemos de que esto nos va a llevar al punto donde queremos hacerlo. Y eso fue todo. Todo fue ser honestos y ser transparentes y educarlos, no predicarles. También vimos a un candidato Trump mucho más directo, mucho más asertivo en su comunicación. ¿Cómo fue trazado esta estrategia desde la campaña? Fueron discusiones que se hacían regularmente cada semana, se tenían que buscar la estrategia. Tuvimos, francamente, había muchas peleas, para decirte francamente, porque a veces trata de meterse para un lado. Claro, es una campaña presidencial nada menos que del país más poderoso del planeta. Claro, y habían cosas que él se inclinaba, muchas presiones de personas que no habían estado desde el principio de 1915 con él, y lo que ya lo conocemos, pero conocemos también a los votantes, queríamos que no fuera tan agresivo, que no insultara, que no se pusiera los sobrenombres, y si te das cuenta, como Mayo empezó a cambiar su actitud, porque se le enseñó, le enseñamos los videos. Yo lo que hice fue que hice una campaña de grabar a personas en los campos, en las paradas que hacíamos, y le decía, si usted pudiera enviarle un mensaje personal al presidente Trump, ¿qué le diría? Se los ponía el teléfono y ellos decían, por favor, sea más civil, no esté insultando, y se lo llevé. Entonces, resulté que cada vez que lo miraba le llevaba como 100, 200 clips, y todos decían lo mismo. Al fin, él entendió de que al ser uno agresivo y ser insultante, va a atraer a cierta clase de gente, pero va también a alejar a muchos, y él decidió que era mejor balancearlo y cuando decir ciertas cosas, pero sin estar tirando piedras todo el tiempo. ¿Es Donald Trump como candidato un candidato obediente? ¿Sigue las reglas de su equipo? De ninguna manera, no. No se No le me lo puede imagino decir, obediente. te dice en ese momento, sí, sí, ahorita voy, sube al escenario y se le olvidó todo lo que le acabas de decir, ¿no? Pero eso es lo que lo hace a él único, porque recordemos que él estuvo metido en el trabajo de construcción en una ciudad como Nueva York, donde hay tanta corrupción, hay tantos problemas, y cuando un día de atraso en un proyecto significan millones de dólares, él toda su vida tuvo que lidiar con esa clase de personalidades. Y claro, tú llegas a desarrollar tu carácter de esa manera y tienes que ser así. O sea que no puedes borrar y decir voy a empezar ahora a ser Donald Trump el presidente. Cuesta mucho. Hay un momento clave durante la campaña que sin duda fue un antes y un después en el proceso, incluso seguramente en la vida de Donald Trump, que fue el atentado. Un atentado que además, permíteme planteártelo desde el punto de vista mediático y especulativo acaso, pero permíteme ponerlo así. Cuando el atentado sucedió, muchos dijeron, esta es la foto de Donald Trump con el brazo en alto, que le ha ganado la presidencia de la República. Entiendo que es una cosa delicada y que la especulación es fuerte, pero supongo que aún los momentos más terribles en la vida de una persona y en una campaña presidencial tienen pros y contras. ¿Cómo fue evaluado esto desde adentro? Mira, eso en realidad, toda la prensa nacional de Estados Unidos inmediatamente me llamaron para Sí, comentarios, y sabiendo que yo conozco personalmente, y una cosa que mucha gente no sabía, que él siempre aportaba armas, ¿no? Entonces le digo, mira, aquí lo que ustedes están viendo es el verdadero Trump. Es el que no se va a dar por vencido, que él va a seguir, y todos los que creen que lo van a intimidar, llevándolo a la corte, poniéndole cargos falsos y todo eso, creen que lo van a intimidar, están totalmente equivocados. Lo que yo les comuniqué fue de que el Trump, que se levantó agresivo, retando, diciendo fight, 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 él no estaba diciendo vamos a pelear, pero dijo vamos a seguir luchando por este país porque no me van a parar, no me van a intimidar. Ese fue el verdadero Trump, y el mensaje que nosotros dimos fue de que el Trump que a veces insultaba, decía, era uno, pero el verdadero Trump, el que se levantó a retar, que no me voy a dar por vencido, ese es el verdadero Trump.
¿Eso significó un cambio en las cifras, en la evaluación, en las estadísticas, en la percepción del candidato? No, fíjate que subió a los días, a la semana de ese incidente desafortunado, hubieron tal vez 4% subió la estadística. Nosotros sabíamos que esto no iba a ser una carrera de velocidad, iba a ser una maratón, porque teníamos que ir convenciendo poco a poco. Nos asustó muchísimo que 20 millones de los católicos o los cristianos no querían votar por él, pues después de que él dijo lo del aborto. Eso fue una mala influencia de un supuesto, de un demócrata que dijo que se había convertido en republicano, que se metió a la campaña, le aconsejó de que apoyara el aborto cuando no tenía que haberlo hecho. Nosotros le dijimos, mira, tú peleaste para que eso fuera un problema estatal, no federal. Si te metes ahorita como presidente, vas a cometer un error porque te estás metiendo en un campo que tú dijiste que no le pertenecía al gobierno federal. Pero esa persona seguía insistiendo de que si él apoyaba el aborto, iba a traer el voto de la mujer. Y fue al revés. Eso por un poco nos cuesta la elección, para serte franco, porque los cristianos se volvieron y llegaron unas personas que representaban a muchas mujeres cristianas que le dijeron, si tú no retiras todo lo que dijiste, te vamos a quitar todo el apoyo y vas a perder. Francamente, 3 semanas antes de las elecciones todavía teníamos dudas si 18 millones de cristianos iban a salir a votar o no. Así la vimos fea. Entiendo los detalles. Te agradezco mucho la conversación, interesantísima, teniendo estos insights contigo. La última, antes de despedirme, sabemos de qué manera ese atentado ha movido las cosas públicamente, pero tú, que eres un hombre cercano al presidente electo Donald Trump, ¿de qué manera ese atentado lo cambió de manera personal? Mira, muy seriamente, porque él se dio cuenta de la mortalidad que todos tenemos, de que hay gente que nos quiere hacer daño. Yo le decía, yo recibo amenazas de muerte solo por salir a apoyar al presidente. Imagínate qué estupidez que hemos llegado a este país, ¿no? Y francamente, pues tenemos que andar, yo antes no andaba armado, pero ahora tengo que andar armado. Y cuando salgo, ando viendo dónde voy a ir, sí, especialmente cuando íbamos a un rally, andábamos con mucho cuidado porque todo cambió. Él se dio cuenta de que siendo padre y siendo esposo estaba viendo una situación y que te pegue en ahí, que tú seas, que vea la sangre y que te des cuenta de que estuviste, si él en un segundo se hubiera atrasado más en voltear a ver ese cuadro que tenía, que estaba enseñando, se muere. Porque hicimos una computadora, un Hemos sistema visto las animaciones, sí fueron muy públicas las animaciones del trayecto de la bala, ¿no? increíble. Pero sí, él cambió y creo que ha demostrado que su humanidad, como él me dijo, él no se va a meter a una guerra porque sabe lo que es estar cerca de la muerte y no quiere enviar a un soldado a morir por razones de que en realidad, a menos de que sea absolutamente que no tenemos otra alternativa, él no se va a meter a una guerra. Esa Eso cambia. es una gran definición. Es Luis Quiñones. La relación de Donald Trump con el voto latino ha sido más que compleja, y para comprenderla a cabalidad es preciso una interpretación multinivel. Así es que le pedimos un favor a un amigo que vaya que entiende de este asunto. Cubano, el director del Museo de la Diáspora Cubana en Miami y fundador de la Fundación Inspire America. Marcel, gracias por esta conversación. Muchísimas gracias por tenerme. Un placer. Déjame pedirte ayuda para entender un fenómeno muy importante y sin el que si obviamos, si evitamos entender esta parte del fenómeno Donald Trump, no estamos comprendiendo la profundidad de su rol en la sociedad norteamericana. Durante el final de su campaña, Donald Trump recibió, parecía recibir apoyo latino, aunque se habla mucho del voto de closet, aquel oculto, pero él estaba teniendo un mensaje que sonaba rudo, en algunos casos casi violento sobre la comunidad latina, me permitirás la expresión, y sin embargo, y en el sin embargo está la clave de esta conversación, obtuvo un caudal de votos latinos enorme. Hay un condado en Estados Unidos, en Texas, que se llama Starr County. Ese condado es el condado con la mayor población de mexicanos en Estados Unidos. Y en ese condado ganó Donald Trump. Entonces, planteado el escenario, ayúdame a desentrañarlo. Bueno, mira, creo que es muy sencillo. La prensa, la gran prensa internacional y nacional de los Estados Unidos,
vilificó a Donald Trump. Y por eso a veces recibimos una imagen que es relativamente errada comparado con los que vivimos en Estados Unidos y estamos viendo lo que nos sucede. O sea, la prensa nos dice lo que nos está sucediendo, pero es diferente a lo que nosotros vivimos que nos está sucediendo. Por ejemplo, en el caso de muchos mexicanos, sobre todo de los condados que viven cerca de la frontera, les dicen que la inmigración no es un problema, que simplemente se está aplicando la ley y que por tratados internacionales, cuando alguien pide asilo, pues hay que considerar su caso. Lo que no están diciendo es que antiguamente se consideraba el caso mientras permanecían fuera del país y que ahora se les entrega a cualquier persona que simplemente exija asilo sin tener ningún tipo de identificación, precedente, sustento para su caso, se le entra al país, se les entrega una gran cantidad de dinero y recursos para que puedan quedarse y los vuelan y los llevan a diferentes partes del país. Eso la gente lo vivían en persona, sobre todo los estados fronterizos. Entonces no importa que la prensa te diga que no ha pasado nada, tú lo estás viendo con tus propios ojos. Es un poquito engañoso. Claro. Al mismo tiempo, vienes a Miami, al lugar donde estamos nosotros los cubanos, que conocemos y vivimos el comunismo y el socialismo en carne propia, y estamos Vaya que viendo sí. mucho de las mismas tácticas. Es decir, nosotros vimos como en 1980 Fidel Castro vació las prisiones y las instituciones mentales en el éxodo del Mariel para llenar a Estados Unidos de toda esa parte de la población cubana que no era tan deseable, que es exactamente lo mismo que están haciendo bajo la asesoría del régimen castrista hoy en día en Venezuela. Sueltan y en todo Centroamérica muchísimas veces con la corrupción que existe, cuando alguien lo van a coger preso, pues pagan para que lo dejan escaparse y venir al norte. Todo eso lo estamos viviendo en carne propia. Los Claro. cubanos sabemos que eso se ha hecho de anterior. Entonces, que digan que quieren una deportación masiva y que esa deportación masiva es además porque no quiere a los hispanos, cuando se rodea de personas como Marco Rubio, de Ted Cruz, de tantos hispanos, y que lo que busca es una política normal y sensata, que es, señores, veamos a ver quiénes son las personas que están entrando por la frontera. O sea, O sea, tengamos déjame, a ver, inmigración, pero vamos a tenerla de claro, una forma organizada. tratar de comprender. Entonces se trata como de la capacidad de discriminar en el discurso de Donald Trump, entender a quién le estaba hablando. No era la migración en general, sino qué migración era a la que le estaba hablando. Justamente respecto de las deportaciones masivas, tengo una cifra a la mano que quisiera compartir contigo. Durante tanto los gobiernos de Barack Obama como de Joe Biden, las deportaciones rondaron los 2.5 millones de personas, cada uno de ellos. Durante el gobierno de Donald Trump fueron deportadas poco más de 600,000. Entonces, estamos hablando de un 25%, apenas un 25%. La diferencia es que los otros lo hicieron en silencio. Va a sonar que estoy haciendo la apología de Donald Trump y juro que no estoy poniendo números sobre la mesa, cada quien entienda lo que quiera. Barack Obama recibió el Premio Nobel de la Paz y durante sus 2 periodos no hubo un día sin guerra. El gobierno de Donald Trump no tuvo guerras. Entonces, quiero que nos ayudes otra vez a desentrañar esto. ¿Qué grado de conexión es capaz de crear con el electorado? Una conexión sumamente emocional, creo yo, muy cercana. De alguna forma consigue un grado de identificación que claramente no fue capaz de conseguir el Partido Demócrata en esta elección. Bueno, el Partido Demócrata se ha ido hacia la extrema izquierda. Claro. Y eso es parte de lo que ha sucedido. Y los republicanos también se habían dejado arrastrar de la derecha hacia el centro y luego algunos hacia el centro izquierda. O sea, ha habido un movimiento cultural, digamos, desde los años 90, empezando en los años 90, hasta hace poco, hasta el fenómeno Donald Trump, hasta el fenómeno Milley, Meloni, en el cual todo se había girado hacia la izquierda. Y yo tengo una de las tesis, hay varios factores, pero una de las tesis es simplemente esa generación de los 60 ya están en los poderes, está en la edad de tener el poder en la sociedad, el poder en la prensa, en los bancos, en las industrias, y han traspuesto sus valores al resto de la sociedad. Pero viene una nueva generación, la generación Ronald Reagan, que dice, estos valores se están yendo del más allá, decir que vamos a poner como candidata presidencial a una persona que promueve el cambio de género pagado por el Estado para las personas que son inmigrantes indocumentados, que no son ciudadanos de tu país ni siquiera.
Es una cosa bastante radical. Una persona que fue nombrada Porque como... además cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera, pero que me pidas que lo pague yo con mis impuestos es otra conversación, Y que ni ¿verdad? siquiera eres ciudadano. Claro. Pero a ver, es que ella la calificaron, un grupo no partidista, como la senadora más izquierdista del Senado de los Estados Unidos. ¿Y qué quiere decir eso? Que eres más izquierdista que Bernie Sanders, que iba en su luna de miel a la Unión Soviética. O sea, no a Rusia, a la Unión Soviética Sí, en la sí, época de sí, Reagan. sí. Entonces, verdaderamente, yo creo que Barack Obama trató de llevar el partido a convertirlo en un partido socialista y el pueblo americano dijo, no, hasta aquí. La última, Y porque se nos va un poco el tiempo. ¿Cómo es visto? ¿Qué espera la comunidad cubana de este segundo periodo de mandato de Donald Trump? bueno, creo que se va a caer la dictadura castrista y No, con ¿en ella serio me puede que dices también eso? caiga Porque sabes que la... yo, si algo he tomado como mía, y cada quien elige sus causas, digo, llevo años hablando de esto literalmente, y la causa cubana es un poco mía, aunque no nací allí, Así es. y la verdad es que uno ve que el régimen se cae a pedazos, pero uno ve también lo difícil que ha sido que ese régimen se caiga finalmente, ¿no? Totalmente. Estamos en el peor periodo que ha enfrentado el régimen desde el colapso de la Unión Soviética. O sea, el régimen hace muchísimo tiempo que no llegó a ese punto porque logró recuperarse con Venezuela. En cuando el colapso de la Unión Soviética, tuvieron que eliminar muchísimos generales, hubieron protestas masivas, estuvo al borde de caer como el resto del bloque soviético. Ahora está peor, pero además no tiene a Fidel Castro. Raúl Castro está moribundo. Lo único que lo pudiera salvar en este momento es que le tiren un salvavidas. Y Estados Unidos, bajo la administración Trump, no le va a tirar un salvavidas. No lo creo. Y además, si esperamos que suceda las cosas como creemos que van a suceder, Marco Rubio va a tener un rol importante en esta administración. Vamos a estar muy bien representados los cubanos exiliados. Creo que con un poquitico más de fuerza ya le llegó su momento. Y lo bueno de eso es que no solamente llegó el momento para Cuba, sino también para Venezuela. Eso va a aliviar Uf. mucho el izquierdismo en general en América Latina. Y tenemos que darle las gracias a Donald Trump por un lado, pero también a Javier Milei. Otro caso del que hablar es Marcel Felipe. Muchas gracias. Gracias. Seguimos avanzando en esta idea de interpretaciones multinivel, desde distintas perspectivas para comprender el segundo arribo de Donald Trump a la Casa Blanca y cuál va a ser esta forma de actuar en esta nueva gestión. Conversamos con Ray Anthony, el encargado de comunicaciones y política externa del miembro de la Cámara de Representantes, Carlos Jiménez. Ray, gracias por tomar esta conversación. ¿Qué puede esperarse del segundo mandato de Donald Trump? Bueno, creo que en cuanto a la política del interior doméstica de Estados Unidos, vamos a ver un presidente que va a intentar de revivir la industria petrolera de Estados Unidos, que va a reducir los precios y eso por ende también ayuda a detener la inflación, porque el costo de la Ujú. energía, ¿no? Produce, es como un impuesto además a todos los productos que consumimos, ¿no? Aquí dentro del país. En cuanto a la política hacia el exterior, vamos a ver un presidente con una postura mucho más frontal en contra de las dictaduras de este hemisferio, como es la de Venezuela, la de Cuba, la de Nicaragua. Vamos a también ayudar a nuestros enemigos, ser amigos de nuestros amigos y enemigos de nuestros enemigos, porque durante estos últimos 4 años del presidente Biden hemos visto una política de Estados Unidos castigando a nuestros amigos en la región y premiando a los enemigos de la libertad, de la democracia y de nosotros quienes creemos y confiamos de que tenemos el derecho de vivir en un hemisferio libre de dictaduras, que el hemisferio occidental sea el hemisferio de la libertad y la democracia. La relación comercial entre México y Estados Unidos es probablemente una de las más grandes del planeta. México es el primer socio comercial de Estados Unidos y viceversa. ¿Y de qué manera crees que afectaría esa relación comercial una acción pues, militar como la que estás planteando? Bueno, creo que es sumamente importante porque podríamos fortalecer nuestra relación si no existiría este tráfico de personas, trata humana, este narcotráfico que existe, el fentanilo, en fin, todo lo que está
está permitiendo el gobierno de México que pase, que transite a través dentro del territorio mexicano. Y creo que para fortalecer esa relación económica necesitamos que el gobierno mexicano tome cartas en el asunto y enfrente directamente al narcotráfico, al crimen organizado y todo lo que aparentemente al modo de nosotros operan libremente dentro del territorio mexicano con la complicidad del gobierno federal. Otro de los puntos de la campaña que ha sido muy, muy popular entre sus seguidores ha sido el de la lucha contra la migración ilegal. Donald Trump ha hablado extensamente sobre deportaciones masivas. Y hace apenas unos días fue público que su equipo de transición trabaja ya en un plan para una deportación cuasi inmediata de 1.3 millones de migrantes ilegales. ¿Cuáles son las acciones que realmente se llevarán a cabo en este sentido y en cuánto tiempo? Creo que el presidente Trump se ha fijado específicamente en las personas que cometen delitos, en los criminales, en los delincuentes que han venido a hacer daño a nuestro país, personas que tienen vínculos con el crimen organizado, con el narcotráfico, asesinos, violadores, en fin, las personas que han venido a Estados Unidos a delinquir. Y esas son las personas que van a ser los primeros en ser devueltos a sus países. Ahora, en cuanto a lo que hemos visto, esta crisis migratoria de los últimos 4 años, el presidente Biden y Kamala Harris, que han ingresado más de 10 millones de personas de manera ilegal al país, muchísimos de ellos que han recibido un parol de inmediato sin haber ido nunca a un juicio para determinar si tienen un miedo creíble verdadero, para verificar si tienen una petición de asilo legítima, y todo eso se tiene que revisar. Y como en Estados Unidos existe el imperio de la ley, cada una de estas personas tiene el derecho, ¿no?, de ir ante un juez, de presentarse, y pues luego el juez determinar si es que tiene un caso legítimo de asilo. Aquellos que no tienen un caso legítimo de asilo serán devueltos a su país. Ese es el plan que ha delineado Ahora, ese el será un presidente Trump, proceso y dice que lo evidentemente va largo, ¿no? avanzando. Sí. Claro, y creo que los medios de prensa, tanto nacionales como internacionales, quieren obviamente exagerar todo esto, pero sin lugar a dudas, creo que la meta del presidente Trump es sacar a estas personas con un elemento delincuente, que tienen vínculos con el crimen organizado, a pandillas, hasta incluso que se han metido en este país y han causado muchísimo daño durante la administración del presidente Biden y Kamala Harris. Hasta este punto, los temas, digamos, siguen siendo básicamente los mismos que el presidente Trump ha defendido durante su primer mandato. ¿En qué se diferenciará esta segunda era? Yo creo que como el presidente Trump no se tiene que presentar a una reelección, y más bien va no solamente a tomar acciones en los temas que más le interesan, el tema migratorio, el tema económico, el tema de la postura de Estados Unidos ante el mundo, pero sino también estos 4 años serán el legado del presidente Donald Trump. Y por eso creo que vas a ver un presidente Donald Trump mucho más enfocado en lo que es la gobernabilidad del país, y también para preservar estos 4 años para su legado y lo que quedará en la historia. Así que estamos muy esperanzados en Estados Unidos, ser el primer candidato republicano y no solamente ganar el voto electoral, pero ganar el voto popular de la abrumadora mayoría de los estadounidenses en 20 años. Tiene un mandato del pueblo, el pueblo quiere cambio, y el presidente Trump ha sido ese agente de cambio en esta elección. En estos próximos 4 años creo que vamos a ver cambios muy grandes dentro del país, y ojalá sea para bien. Confío que sea para bien, y el tiempo eso lo indicará. Ese mandato popular del que hablas, este correlato entre los votos del colegio electoral, pero además con el voto directo, o digamos el voto popular, eh, se ha traducido también en una mayoría clara en ambas cámaras, en la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. Esto es claramente una herramienta política enorme que se augura de qué manera utilizará el presidente Trump esta herramienta. Sí, obviamente, con el Senado, pues todo su gabinete, todo su gobierno será juramentado de una manera muy fácil, porque tienen la mayoría, 53 senadores en este caso, así que vamos a ver un proceso mucho más ágil. En lo que es la Cámara de Representantes, no tener la preocupación, si los demócratas hubiesen ganado, de lo que fueran a hacerle un juicio político todas las semanas, porque eso es lo que alimenta, ¿no?, la base del partido de oposición
en este caso. Así que va a tener una Cámara y un Senado dispuestos a trabajar con él para aprobar su agenda política lo más rápido posible y pues empezar a implementar esos cambios que el pueblo americano le entregó la confianza con sus votos para actuar sobre ello. Muy bien, es Rey Anthony, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Comprender la segunda llegada de Donald Trump a la Casa Blanca implica, como venimos diciendo desde hace rato, una interpretación multinivel. Y si tuviéramos que definir de alguna forma cuáles fueron los actores fundamentales de esta avalancha de votos, pues yo diría que fue el voto latino. Claro, es de lo que venimos hablando todo este tiempo, pero también fue el voto juvenil. Y entonces es preciso comprender cómo fue que este hombre cercano a los 80 años fue capaz de conectar con las emociones, los valores y los intereses más importantes de quienes están en el otro extremo del espectro de la edad de los votantes, los jóvenes. Para hablar de esto, conversamos con Juan Pablo Villasmil, quien es el editor asociado de Georgetown Security Studies Review. Veamos. Juan Pablo, gracias por tomar la conversación. El resultado de la elección que llevó a Donald Trump a la presidencia arroja algunos datos muy interesantes sobre el movimiento, la mudanza de los simpatizantes de un partido hacia el otro, pero además arroja algunos datos demográficos. Jóvenes y latinos votaron por él. Sí, fue algo increíble. Y me recuerdo que el día después de la elección tuve una entrevista con Sky News, que es un canal británico, y yo estaba celebrando porque yo estaba diciendo, nos llamaban nazis, nos llamaban racistas, pero explícame por qué el voto latino salió tan intenso. Y no solo el voto latino, pero el voto árabe americano, el voto de todas las minorías, el voto de la gente con más bajos recursos en este país salió a votar por el presidente Trump, lo cual para muchas personas era algo que no se veía venir, en específico como el voto latino. O sea, claro. Estamos hablando de que la gente decía que Trump habla mucho de la inmigración, de que Trump está hablando de temas que a los latinos no les gusta, y los resultados dicen completamente lo opuesto. El mensaje de Trump Pero a ver, penetró. justo este es un tema. A ver, tú eres joven, tú eres latino. ¿Qué sentías cuando el candidato, entonces candidato Trump, hablaba de los latinos con rudeza? ¿Cómo sentías que no te pegaba? ¿Sentías que hablabas de otro grupo? ¿Sentías que se circunscribía a los delincuentes y eso no te afectaba? ¿Cómo lo veías tú? Es que obviamente cuando se habla de esa rudeza no es hacia los latinos. Y yo creo que los latinos en lo que le llaman el new media se han dado cuenta que el mainstream media, o sea, los canales de más alto nivel, ¿verdad? Los canales élite, simplemente estaban malinterpretando lo que se decía. O sea, ese statement de que él dijo que los mexicanos son violadores y asesinos, él no estaba hablando del mexicano común, él estaba hablando de gente en gangs, o sea, él lo dice. Y hay miles de casos como ese que Trump está hablando, exacto, está hablando de Madre Salvatrucha, está hablando de estas gangas y les llama animales, y después dicen, Trump le llama a los inmigrantes animales, y es como que eso no fue lo que dijo. Entonces, empezando por ahí, y yo creo que lo más crucial es que los latinos que votamos somos americanos también. O sea, a nosotros nos importan los temas económicos, nos importan los temas de seguridad, y nos importa mucho la seguridad esférica más que todo. Claro. Y el Partido Demócrata no estaba dándonos esas conversaciones. Y lo último que quería decir es que hay tanto énfasis en este país en tipo hablarle a los grupos así por segmentos, tipo los latinos les voy a decir esto, a la comunidad afroamericana les voy a decir esto. Y Trump nos hablaba claro y raspado, como decimos nosotros. O sea, nos hablaba directamente y nos decía, mira, americano. No nos llamaba, hola, Latinx, voy a ayudarte con esto, Latinx, vamos a tener un programa de Latinx. No, él decía, vamos a tener un programa que va a ayudar a los americanos. Y los latinos decían, bueno, yo soy americano también, y yo voto en este país. Entonces... Ese es un punto, mira, entender el lugar emocional en que estaban parados los americanos de origen latino, y ese es un punto clave. Es decir,
todos los ofendidos probablemente son los que no tenían la capacidad de votar porque no tienen la nacionalidad americana. Sí, bueno, Nada eso menos. es. Sí, bueno, si no les gusta cómo funciona el sistema, bueno, múdense a otro planeta, pero en las elecciones en las elecciones de los países votan los ciudadanos y la verdad es que aquel ciudadano que cruzó la frontera ilegalmente, ¿verdad? No es el latino común, o sea, el Claro. latino de este país que pasó por un proceso arduo, el latino que ha pedido los papeles, que ha tenido que sentarse con abogados, ese latino no tiene nada en común con una persona que la primera acción que tomó este país fue violar la ley. Y es por eso que el latino, más que, o sea, opuesto a todo lo que decían los demás, cuando Trump hablaba de inmigración, hablaba de estas gangas que dañan la reputación del latino, porque el latino no es Tren de Aragua. El Tren de Aragua no Claro, por no nos supuesto. representa a nosotros. Entonces, cuando Claro. Trump insultaba el Tren de Aragua, la gente pensaba que el latino iba a decir, ay, no puede ser, los pobres Tren de Aragua, no puede ser. No, nada que ver. Solo El para Tren de terminar, Aragua, dos aclaraciones para cuando dices gangas. Estás hablando de pandillas, de gangs, pandilla y no de ofertas. Y el Tren de Aragua, por supuesto, es la organización criminal que ya conocemos. Gracias, Juan Pablo. Gracias a ti. Cuídate. Creo que vale la pena seguir de cerca la evolución del gobierno de Donald Trump. Después de unos anuncios sobre su gabinete ampliado, hay un montón de especulaciones que no se despejarán de ninguna otra forma más que con el paso del tiempo y de las acciones de gobierno. Así es que, insisto, creo que vale la pena seguir de cerca esto. ¿Será Donald Trump, como nos dijo alguno de los invitados, el presidente que vaya a acabar con las guerras? ¿Ese hombre que no quiere una guerra más? Bueno, no sería una cuestión menor. Demos por terminado por hoy el tema hasta aquí, mientras vamos a echar un ojo a ver qué está pasando puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom. Quiero hablarles de la nueva edición de la revista Agenda, el número 7 del mes de octubre, que ya está disponible. Esta edición trae colaboraciones destacadas como las de Carlos Díaz Rosillo, Julián Obliglio, Senta Rec y otros grandes nombres del mundo político y académico que exploran los temas más importantes de la actualidad de nuestra región. Uno de los artículos principales trata sobre el apagón en Cuba. La Habana ha sufrido 4 días de oscuridad completa y se habla de que esto podría ser el comienzo del final para un régimen que ya enfrenta la peor crisis energética de su historia. También se explora el conflicto interno en Bolivia, la guerra entre Arce y Evo Morales que está dividiendo al país. Pero eso no es todo. También encontrarán un análisis sobre los aciertos y los errores de los acuerdos comerciales de la Unión Europea, la reforma constitucional en Panamá y los planes de infraestructura de Florida para mitigar el impacto de los huracanes. Esta reflexión mensual que tiene Carlos Díaz Rosillo analiza el retorno de América Latina hacia las ideas del libre mercado y la democracia liberal. Después de más de una década de gobiernos de izquierda, vemos cómo la región comienza a buscar alternativas tras los fracasos económicos y las crisis institucionales recurrentes. Pueden ver la revista en este link que ven en pantalla para profundizar en estos temas y bastante más. Así es que yo digo, no se la tienen que perder. Llegó la hora de que le des clic a la campanita, de que te suscribas al canal, de que nos dejes un comentario sobre este programa. ¿Qué opinas de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca por segunda vez? ¿Qué crees que sucederá? Nos encantaría leer tu opinión. Yo soy Gabriel Bauduco y te invito a que nos acompañes la próxima. A nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom, les doy las gracias.